Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Una vid no puede sostenerse a sí misma, necesita un enrejado fuerte. De la misma manera, nuestra regla de vida requiere bases sólidas, y hoy hablaremos de la disciplina de la Escritura. Leer y meditar en la Biblia no es un simple ejercicio académico, es permitir que la verdad de Dios pode nuestras mentiras, moldee nuestros pensamientos y dirija nuestro crecimiento. Reflexionemos junto a Alex y a Marcelo acerca de este tema, aquí en Entre Semana. Desde la primera página hasta la última palabra, creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Esta variada colección de libros antiguos rebosa de sabiduría para nuestro mundo moderno. Al dejar que la historia bíblica hable por sí misma, creemos que el mensaje de Jesús transformará tanto a individuos como a comunidades enteras. Eso es de la página acerca de nosotros de Proyecto Biblia, pero lo queríamos leer porque justamente hoy estamos hablando acerca de agregar a tu regla de vida la práctica de la lectura de Escritura. Sí. Y tú, Marcelo, estás muy bíblico hoy. Sí, hoy vengo con el auspicio de Proyecto Biblia y de YouVersion, solo que en ellos pude estar videos, pero acá dicen que soy muy feo, entonces no me invitan ahí. Pero está bien, no hay ningún problema. Saludos a nuestro amigo Pablo. Yo tengo aquí el sticker oficial de Entre Semana, que tú también lo puedes tener si. Bueno, tenemos que pensar la manera. Si va a haber una manera. Sí, va a haber una manera. Queremos estaría bueno tener una tienda de merch de Entre Semana, porque de otra manera no nos pasan dinero. Pero está bien. Ahora, volviendo al ritmo a esta práctica de escritura, quizás es lo primero que viene a la mente cuando uno piensa en disciplinas espirituales, en prácticas espirituales. Uh-huh. Claro, la lectura de la Biblia es como de cajón, es una que va. Y creo que quizás por lo mismo, no sé si hemos entendido que no va más allá de leer la Escritura. Uh-huh. Por eso el título tiene que ver con la Escritura como uh-huh. un ritmo que va formando nuestra regla de vida. Sí. Es interesante que podemos tener muchas aproximaciones a la Escritura y no necesariamente eso redunde en transformación o en formación espiritual. Y creo que podemos hablar de la Biblia, la cantidad de autores durante tantos años, cuánto ha sido impreso, bla, bla, bla. Pero ¿qué hace que la Escritura como que genera tantas cosas diversas en tantas personas? Y como que yo la leo y gente dice, wow, y otro la lee desde su trinchera de ateo y la estudia y la defiende como un libro histórico. Bueno, pienso en estudiosos como Bart Ehrman. Y es una persona que su libro, sus estudios han sido de mucha ayuda para poder entender el mundo antiguo, el mundo del Nuevo Testamento. Él es un experto en ese mundo, pero no es cristiano. O sea, era curioso, una vez le estaba escuchando que él estaba en un podcast como de ateos o lo que sea, y estaba hablando acerca de Jesús y todo, y dice, entonces el que le estaba entrevistando dijo, pero sí, anda a ver si Jesús incluso existió o si fue crucificado. Y ahí Ehrman, o sea, le paró, ¿no? Le respeto porque tiene esa como que manera correcta de ser, porque dijo, dice, no hay duda de que Jesucristo o de que Jesús de Nazaret vivió y fue crucificado. Dice, mi problema es con la resurrección, pero de que todo lo demás hay evidencia histórica, lo hay. Entonces, pero eso justamente, obviamente, él estudia la Escritura como para también, como un documento histórico. Pero no afectó ningún cambio en él, ni una relación con Dios. Entonces, eso nos muestra que si bien es bueno tener la evidencia histórica de la Escritura, la apologética y todo lo que quieras, no va a pasar absolutamente nada a nivel espiritual si solamente voy desde esa trinchera. Ahora, ¿qué pasa cuando los creyentes, cuando un hijo de Dios, está bien, que un ateo lo quiera ver como un libro histórico, pues es esperable, pero que un hijo de Dios se acerque a la Escritura lo he visto, con ese, ¿cómo lo puedo llamar? Con ese afán de discutir, de polemizar, de dividir, de yo soy dueño de la verdad, de
versículo tal, yo te voy a dar la clave de cuál es la interpretación, o descartando, tratando de herejes a los que no piensan como él, Sí. pero en doctrina que no es fundamental, ¿no? ¿Por dónde crees que va? O sea, ¿qué sucede que teniendo un libro como la Escritura, que tiene el poder de transformar, voy y por una mala actitud, por un abordaje inadecuado, termino, o sea, ¿en qué momento leer la Escritura redunda en soberbia espiritual? O sea, algo pasa, evidentemente, no con la Escritura, sino con el corazón, sí, ¿no? se supone que debería hacernos más humildes, Ujú. más reflejar más el carácter de Cristo. ¿Por qué es que hay personas que se meten a estudiar la Escritura, a leerlo y Ujú. terminan siendo más, más altivos, o sea, menos como Cristo? Sí. Sí, yo creo que tiene que ver con el approach que uno tiene. O sea, si yo lo que quiero hacer es dividir, entonces voy a encontrar cómo problematizar cualquier Sí. pasaje o cualquier cosa. Yo creo que hay un poco de espacio, a ver, dime tú qué piensas, Ujú. para un tipo de sparring intelectual, siempre y cuando, o sea, no es con el afán de herir, pero creo que entrar en una discusión acerca de un tema no es necesariamente malo, No. pero tiene que entenderse como tal. O sea, mira, tú tienes tu posición, lo respeto, no tengo la misma posición, pero hablemos acerca de dónde sacas tu Bueno, posición. hay dos debates de este hombre, Bart Ehrman. Uno con Craig Evans, que creo que es de una universidad en Houston, y otro con Daniel Wallace, que es una de las eminencias de texto griego de Dallas. Y ahí te dices, oye, ¿por qué lo hicieron? Y se terminaron saludando como corresponde. Yo creo que hay un cierto lugar, pero tiene que haber la madurez necesaria para decir, hey, soy capaz le doy el espacio al otro, le respeto en su creencia, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero cuando viene con la actitud de mirar del hombro para abajo, Ajá. de descartar al otro por el simple hecho de pensar diferente, yo creo que ahí no va. Pero tener posiciones diferentes, o sea, a mí me encanta cuando lo he podido conocer, porque, claro, el tema es que te metes a YouTube Sí. y ahí te das cuenta que hay gente que vive de polemizar. Ujú. O sea, monetiza por hacer videos polémicos, ¿no? Claro. O en Instagram o donde sea. Pero cuando encuentras debates que son quizás más académicos, más de un mundo de, hey, pensamos diferente, pero no hay ningún problema. Ujú. Por ejemplo, ¿sabes dónde lo ves? En libros sobre ciertos temas. No sé, 4 puntos de vista o 3 puntos de vista sobre el milenio. Ujú. Entonces, cada uno da uno y otros le responden y terminan escribiendo juntos. Viste que hay varios Sí. libros que han salido así. Que es una casa Creo publicadora que que lo saca Sondervan. Sondervan sacó una serie Ajá. sobre varios temas y tira como 2 o 3, 4 posturas, invita a cada uno, el editor general como que hace la introducción, pero lo interesante es que los otros le responden al Ujú. argumento y después terminan juntos. Ahora, qué interesante que se puede dar en un ámbito de, hey, aparecemos en el libro juntos, ¿viste? Sí. Yo creo que sí tiene un lugar. Sí, pero... o La sea, línea es súper delgada. No, y entendamos de que eso no es la razón para tener esta práctica de lectura Ujú. de escritura. No es como que yo voy Exacto. afilando mi cuchillo para cuando venga el debate, Claro. ¿no? O sea, no es el punto. Sí. Y quizás otro abordaje que tiene que ver con el uso de la escritura como ¿cómo se dice? El horóscopo cristiano, Ajá. el que, ok, necesito, como lo dice Steve, cuando uno pone la agenda. Estuve en Chile hace varios meses y expliqué esto y como que algunos me miraron medio raro, porque como que les costó captar el concepto. ¿Cómo es eso de poner la agenda? La agenda siempre la pone Dios. Digo, no, porque si tú vas a la escritura, para que la escritura te diga a ti lo que tienes que hacer hoy en tu agenda, las responsabilidades que tienes, entonces la agenda la estás poniendo tú. Y tú estás, o sea, lo que estás colocando como lo que no se mueve es tu agenda y ahora la escritura se tiene que amoldar y acomodar a tu agenda. Entonces, criticamos tanto a lo mejor ese misticismo propio de ciertas líneas del cristianismo, pero al final los que a veces se dicen ser más bíblicos, Sí. terminan usando la Biblia de la misma manera, solamente que no somos muy bíblicos, porque cada cosa que hacemos de nuestro día
buscamos un versículo bíblico. No, Sí. al contrario, estás cayendo en el mismo error que criticas porque la escritura no fue hecha para eso. Ujú. ¿No? Sí, justamente lo que termina sucediendo es que la gente busca algo para poder, o sea, que la Biblia me responda en cuanto a esto. Entonces, o sea, tú llegas con tu pregunta y lo quieres responder así tal cual viene tu pregunta. Porque muchas Ujú. veces, o sea, cuando uno va a la escritura, como que la respuesta que tú anticipas no es, o sea, la respuesta que tú recibes no era la que anticipabas. Lo que tú recibes o terminas recibiendo es una respuesta, pero de otra manera. Y tienes que estar abierto a poder recibirlo de esa forma, porque si no te vas a frustrar. Sí. Ahora, hablando de escritura, ¿por dónde piensas que sería la primera clave? Porque vamos a hablar de cosas prácticas, ¿no? De cómo leer, vamos a hablar un poquito de Lectio Divina, pero creo que si no tenemos claro qué es la escritura, no vamos a saber cómo leerla. Mm. Y algo que nos encantó cuando fuimos a Proyecto Biblia, que nos hablaron mucho del paradigma y lo explicaron. Aparece en su web, ¿no? Ajá, Ahí creo que en la parte de quiénes somos, sí. cuál es la forma en que ellos abordan la escritura. Y fue el encargado de los estudiosos, ¿no? De los scholars de ahí, y nos explicó por qué razón tenían estos 7 elementos. Sí. ¿Los tienes sí. ahí? Aquí lo tengo. Dice literatura humana y divina, literatura antigua, la Biblia es literatura unificada, es literatura mesiánica, es literatura sapiensal, es meditativa y es comunitaria. Y creo que verlo de esta manera te permite entender quizás cómo leerlo para no caer en esa manera donde es para debate, es para, o sea, como que sentirte superior a otra persona, porque es comunitativa. No hay una, perdón, sí, bueno, es también una literatura meditativa donde, o sea, no es simplemente para tener un texto, porque muchas veces cuando una persona quiere estudiar, por ejemplo, teología sistemática, entonces empieza con las confesiones. Y las confesiones tienen un montón de versículos después. Claro. Sabemos que Dios es uno, tan. Que Dios es, no sé, amor, tan. Entonces hay un montón de cosas. Entonces uno llega a pensar de que la Biblia sirve como para simplemente respaldar una teología sistemática. Pero no es así. No. ¿Te acuerdas que nos mostraron, lo tenían en un heptágono? 7 lados, de 7, y que tenían como las líneas que se iban intersectando, como una iba con otra. Peguémonos un clavado rápido en cada una de ellas, porque creo que hay algo que uno, sí, estás de acuerdo, pero no sé si al desarrollar realmente vemos la escritura como lo que es. La literatura, primero, literatura. ¿Por qué? Porque es un libro. O sea, no es tenemos que entender que es literatura, ¿ok? Humana divina, la doble autoría, es algo que sostiene la mayoría de las iglesias cristianas bíblicas. El tema es que, ¿cuál es la implicancia de esa doble autoría? Ahí la letra chica o el detalle. Sí, no tiene errores. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿qué es eso? O sea, esta colaboración entre seres humanos y el Espíritu Santo. Y me gusta como lo dicen, porque es cuando exploramos a través de ella su humanidad, descubrimos que esto no puede ser un producto humano. Ajá. Pero cuando confesamos su divinidad, termina transformando nuestra humanidad. Y me gustó ese concepto, pero esto de doble autoría, yo siento que a veces se usa como, ¿cómo lo puedo decir? Es como la cristología. Ok, si hay que elegir 100% Dios, 100% hombre, que es un error cristológico, la mayoría de la gente dice, sí, que sea 100% Dios. Y siento que con la Biblia pasa lo mismo. Ajá. Como que al Prefiero momento creer de que la Biblia descendió del cielo con, o sea, como tablas de oro, porque eso suena más elevado. Y nos olvidamos de que hubo edición, hubo recopilación. Hay cosas donde decimos, la verdad no sabemos quién escribió esto. La tradición dice esto, pero no necesariamente. Piensa que los judíos tenían mucha tradición oral y la forma de libro, o sea, el formato final, por decirlo de alguna manera, mucho de eso toma su formato definitivo en el tiempo del exilio y posexilio.
Entonces, algunos dicen, ¿ves? Creen ¿cómo se llama? En la datación tardía de los libros. Y no es datación tardía, fue un proceso. Entonces, yo soy muy tradicional en el sentido de la autoría, pero la forma definitiva que tenemos nosotros fue más bien un proceso y que tuvo una cuestión histórica. Pero sí es importante considerar ambos elementos, porque si no los considero ambos, eso nos va a llevar a verlo, ¿cómo sería? Se produce una biblioidolatría. Oh. O sea, y eso es una crítica que se hace mucho en Estados Unidos, a cierto círculo de confesiones en Estados Unidos, donde igualan el libro Claro. con la persona de Dios. Sí. Y no, Dios es, sí, pero el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí, pero tenemos un libro acá, ¿ok? Tiene hojas, estas hojas no pueden ser eternas, porque se imprimieron ayer. Sí, claro. Pero a veces se cae de uno de los dos lados. Literatura antigua. Uh-huh. El concepto de literatura antigua es justamente el llegar con el respeto al texto y entender de que no fue escrito para ti como audiencia, no fue escrito en tu idioma. Uno tiene que sentarse, llegar, es como, ahora se está dando, es interesante, ahora que Japón está más barato, hay mucho turismo japonés, pero gente que quizás no viajaría a ningún lado, pero como está baratísimo el vuelo a Japón, ahí van a Japón. Y hay una sensación de altivez si tú llegas a una cultura totalmente diferente a la tuya y demandas ser tratado como estás acostumbrado a ser tratado en tu país. O sea, si hablas el mismo idioma, ¿y por qué no hablan? ¿Por qué no tienen el menú en español? Bueno, porque vivimos en Japón. ¿Y por qué las camas son tan pequeñas? Porque pues, así es en Japón. O sea, en vez de sentarte y decir, a ver, quiero entender, permíteme comprender esto. Vengo con demandas. Y yo creo que muchas veces hacemos lo mismo con Dios. ¿Y por qué la Biblia no fue claro aquí? Claro. Bueno, es que no está hecho para simplemente responder tu pregunta de una manera. Y esto de literatura antigua a veces bueno, no importa, es como que se cae de los dos extremos, ¿no? Porque esto te demanda estudio, de contexto, de cruzar un puente, le llaman los estudiosos, ¿no? Tú estás acá, hay que devolverse 2000 años en el caso del Nuevo Testamento, por ejemplo, y entender la cultura y el contexto para comprenderla mejor, y después volver a tu tiempo, sí. ¿no? Creo que hay algo de eso no necesitas conocer eso para que la palabra de Dios te transforme. En parte es verdad, pero la profundidad de la comprensión no es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que ver con cuestiones absolutamente culturales que nunca vamos a entender. Sí. Ahora, sugerencia, no busquen en Instagram ni en YouTube el código secreto de la Biblia, porque en el hebreo las palabras y con una palabra te dan... Hay libros, la misma Biblia nos da bastante de contexto histórico, pero el tema es tenerlo presente. Estos principios o estos 7 postulados lo que nos permiten es, considera que la Biblia es así para poder leerla de una manera que realmente transforme tu vida. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Literatura unificada, eso me encanta, porque tiene que ver con la misión que tiene, sobre todo que esto es de Proyecto Biblia, ¿no? Que la Biblia es una... ¿Cómo era la...? Es una historia unificada que nos guía a Jesús para traer paz al mundo. El Shalom. Shalom. Shalom, ese es Sí, pues. pero el concepto de una historia unificada es importante porque, por ejemplo, hay veces donde nosotros enseñamos la Biblia como un conjunto de historietas, ¿no? Sí, porque David mató a Goliat. Entonces eso nos muestra de que un pequeño también puede ser de gran impacto. Claro. Y hacemos toda una serie alrededor de eso. Pero, pensando en David y Goliat, los de Bible Project dicen, hay algo muy interesante que está sucediendo porque lo describe a Goliat con armadura como de escamas. Habla de que... Y hay otros... como otras pistas en el hebreo que es como que hay algo que está sucediendo que está haciendo eco a Génesis. Sí. Como que el ser humano está venciendo a la serpiente. Entonces, cuando tú lo ves como una historia unificada,
Dices, oh, ya estoy viendo que esto es parte de lo Sí. que Dios quiere mostrar a la humanidad. Y después cuando establece a David como el linaje por el cual vendrá el Mesías, puedo ver que esto es parte de esa historia. Esto de historia unificada en el mundo de la teología es bastante interesante porque no se ponen de acuerdo, ¿eh? Hmm. ¿Cuál es el tema? Sí, Sí. Jesús. Ajá. Ok, entonces, ¿qué? ¿Es Jesús encontrarlo en cada versículo? No, es que apunta a Jesús. No, es la historia de la salvación. Ah, bueno, y Génesis 1 y 2, donde no había que salvar al hombre, ¿qué es? Y es como que no se ponen de acuerdo, ¿eh? Sí. Hay unos que son bastante más, es la gloria de Dios, pero eso es tan abstracto. Algunos hablan del reino de Dios como tema unificador y es muy interesante, o sea, a lo que me refiero, pero es unificada, Ujú. más allá de quizás las variables, es unificada y es como que uno nunca tiene que perder de vista cuando armas un rompecabezas, hay personas que quieren construir algo con una pieza. No, ten siempre presente la imagen completa del rompecabezas armado. Correcto. Literatura mesiánica, ¿no? Ujú. Todo apunta al cumplimiento de en la vida, muerte, resurrección de Jesús y el don del Espíritu Santo. O sea, es como que tiene que ver con, es la historia del Mesías. N.T. Wright habla mucho de eso. O sea, es como que en el Nuevo Testamento, el Jesús que aparece presentado en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Ujú. Es el sentido mesiánico. Y lo que sucede después es los efectos de la llegada del Mesías. Sí. Y creo que es algo que a veces perdemos de vista porque otra vez queremos la agenda, queremos que la Biblia responda para mis necesidades, el versículo para tomar una decisión y un largo etcétera que hemos hablado mucho. Y creo que por ahí viene la distorsión cuando queremos tener la escritura como este ritmo de nuestra regla de vida. Si Sí. no considero esto, voy a estar sacando el rompecabezas, lo desarmo para mí, Claro. ¿no? Sí, ahí lo voy haciendo a mi conveniencia. Es interesante cómo es que la gente suele hacer búsquedas en línea por cosas de la Biblia y todo tiene que ver con su situación personal. Y es como que, no, yo necesito que la Biblia venga y se adapte a mí. Yo tengo que entender cómo lidiar con este problema en particular que yo estoy pasando. Y ojo, o sea, creo que sí tiene su lugar. O sea, si siento mucho miedo, mucha ansiedad. Hay versículos para eso. Pero sí, la única manera de llegar ante la Biblia es una pregunta acerca de, o sea, versículos que me van a ayudar con tal o cual situación. Entonces, ahí es donde estoy diciendo, o sea, ¿cuál es el enfoque? ¿Quién es el centro de esta historia? Entonces yo creo que el entender de que es un tema unificado, pero o sea, tú entras a la historia de la Biblia. Sí. No es que la Biblia entra a tu historia. Y creo que es una gran diferencia. Eso cambia. Cuarto, ¿no? No, quinto. Literatura sapiencial. Ujú. Y es literatura de sabiduría, ¿no? Y me encanta lo que dice, no es solamente nuevas ideas, sino emprender un viaje de transformación del carácter que los guíe a vivir sabiamente. Y esto de la sabiduría, la famosa Jokmah, ¿no? Ujú. Que aparece en los libros de sabiduría, permite entender mucho por qué la Biblia a veces no es tan clara en darte un tipo de decálogo, Ajá. ¿ok? Como la literatura actual, ¿no? 5 tips para ser mejor persona, 4 pasos para ser mejor papá. Y es como que aquí no hay nada de eso. Ujú. Entonces aquí se produce un problema, porque yo quiero llegar a la escritura para comunicar, quizás como pastor, como enseñador, como expositor, 5 pasos para, 3 pasos para, 4 cosas que no... Y la Biblia no fue escrita para eso. Ujú. Fue escrita para que aprendas a vivir sabiamente. Y la sabiduría implica reflexionar, considerar, ver variables y decir qué se haría en esta situación. ¿Viste? Y a veces perdemos de vista eso, de que es una literatura que nos invita a vivir sabiamente. Y si bien es explícita en algunas cosas, te diría que es explícita en las menos. Sí. Sí, y es curioso que lo ves en los libros justamente sapiensales, Proverbios, Job, Eclesiastés, donde es como que, ok, ¿cuáles son las reglas? Esta y esta y esta. Ok, ¿y así es siempre? No, depende. Y entonces uno podría incluso, me imagino que habrá llegado
en esas listas de contradicciones en la Biblia. Una que es conocida en Proverbios, y es chistoso porque está justo uno al lado del otro, que dice, responde al necio según su necesidad para que aprenda. Claro. Y después dice, no respondas al necio según su necesidad para que no algo así, caigas con él, algo así. Entonces, ¿o ¿cuál sí es? o no? ¿Es respondo o no respondo? Y creo que la Biblia dice, depende. Ven, camina conmigo. Vamos a hablar acerca de eso. Y vamos a ver cómo es que tu vida pueda ir yendo en una dirección donde puedas saber cuándo responder al necio y cuándo no. Sexto, literatura meditativa. Y dice, al igual que la antigua literatura judía, la Biblia está diseñada artísticamente para revelar su significado a lo largo de toda una vida de relectura y reflexión. Qué loco que nosotros queremos leer. No, yo quiero incluir el ritmo de leer la escritura, pero tiene que ser rápido. Uh-huh. Bueno, predicaste de esto hace algunos domingos atrás. Y mientras te escuchaba, decía, pero es que yo no la leo, otro la lee por mí, yo la escucho. Está interesante porque es como, espérame, ¿cómo vas a releer? Hay algo ahí. Escucha cuando es el último, la literatura comunitaria, pero el meditar demanda tiempo. Sí. Entonces, es muy difícil que se incorpore la escritura como un ritmo que transforme y que vaya formando nuestra vida espiritual si lo quiero en 3 minutos, express. O sea, una cápsula. Sí, No, es literatura de meditación. ¿Por qué es difícil? Leí pero no entendí nada. Porque hay que leerla 40 veces. Sí. Y son cosas tan específicas, tan granulares, que si tú lo lees así de manera rápida, lo vas a perder. Y vas a perder esa riqueza. Yo me he tardado mucho más de lo que pensé que iba a tardar. Tengo como 3 años copiando el libro de Génesis. No salgo de Génesis, es larguísimo. Pero estoy ahora en la historia de José y ya se está encontrando con sus hermanos y todo. Y me puse a pensar, fue justamente esta mañana, mientras estaba escribiendo, porque el acto de escribir también no puedo estar distraído, no puedo estar hablando con otra persona. Ahí no puede ser multitasking, cero, no entra ahí. Cero. Entonces, el acto de escribir a mí me ha ayudado a ser meditativo. Me puse a pensar en José, dije, es interesante que era el hartazgo de sus hermanos, porque venía con sus sueños de que todos se iban a postrar delante de José, que hizo que lo tiraran en el hoyo y después lo vendieran. Pero es como que me puse a pensar, hay una paradoja de tiempo, porque prediciendo lo que va a suceder, trajo entonces ese acto. O sea, si no hubiera tenido ese sueño, no hubieran hecho las cosas que haría que viniera las cosas del cual describía el sueño. Bueno, pero solamente lo menciono para decir que todos esos pensamientos suceden cuando tú puedes aquietar tu mente. Si es como que el devocional del día, 15 versículos, ok, listo, ya, gracias a Dios por tu palabra, amén. O sea, no vas a poder entrar quizás en cosas más profundas que pueden destrabar cosas de sabiduría que lo podrías tener si solamente le dieras un poco de tiempo. La última literatura comunitaria, la Biblia, fue diseñada para ser leída y estudiada en una comunidad que está aprendiendo a vivir dentro de su historia. Esto está muy interesante. Inclusive te diría que pienso no solamente a nivel de, pensando en el contexto antiguo, ¿no? Escribas, levitas, sinagoga en el tiempo en el exilio y posexilio, la iglesia empezando, la iglesia en casa, pero aún pienso a nivel académico. Ajá. O sea, los lugares que son más reconocidos son los que la comunidad de profesores reflexiona la escritura y la van compartiendo. Por ejemplo, todo el proyecto de traducción de NetBible es un proyecto comunitario. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Es que los mejores resultados a nivel de estudio teológico se dan en estudios comunitarios. O sea, no solamente tiene que ver con un nivel de iglesia, sino a un nivel quizás de academia. Lo comunitario tiene mucho mayor valor y mayor peso. ¿Por qué? Porque se van aguzando y no estoy muy de acuerdo. ¿Y por qué no? O sea,
creo que lo comunitario trasciende cualquier esfera. Ajá. ¿No? Desde la iglesia, desde la enseñanza con niños o desde la alta academia. Y creo que mucho de eso se pierde si en mi ritmo lo hago solo, lo hago en 15 minutos, sin contexto, la agenda la pongo yo y la reflexión la hago yo. Sí. Y ya está. Sí, y yo creo que el entender la escritura de esa manera también, o sea, es justamente lo que queremos y buscamos, donde tú vayas a ser formado por la escritura. La escritura es un texto de formación, no es un texto de información. Entonces, ¿cómo se ve al ser formado por el texto? Bueno, pues estando en comunidad, entendiendo que apunta a Jesús, entendiendo todas estas cosas que nosotros hablamos. O sea, entonces ahí es donde yo voy a poder ser moldeado por lo que me enseña la escritura. Es interesante porque hay personas que, como tú dijiste, ¿no? Adoran a la escritura y termina siendo como una idolatría cuando lo que realmente tenemos es un reconocimiento de una persona. O sea, nos apunta a una persona y las relaciones con la persona, no con la escritura. Sin embargo, la única manera de realmente conocer a la persona, así como quiso darse a conocer y sin, ¿cómo lo digo? Sin la subjetividad de mi propia experiencia, es a través de la escritura. Entonces, uno podría decir, no, sí, yo pasé un tiempo con Jesús y fue hermoso y todo lo demás. Y lo que debería de suceder es de que esa experiencia debería ser sujeto a la revelación, digamos, de la escritura. Entonces, comienzo conociendo a Jesús y a Dios a través de la escritura y después me encuentro con Él y en ese encuentro se va afirmando lo que ya fue revelado. Sí. O sea, yo no puedo conocer a Jesús, yo no puedo conocer a Dios sin hacerlo a través de la escritura. Sí, no hay manera, ¿no? Eso ya es meternos en neortodoxia y mucho del Jesús histórico y el Cristo de la fe, porque algunos dicen, no, ¿Cómo? lo que pasa es que hubo todo un movimiento en Alemania donde hubo un desprestigio o como un menosprecio a la Biblia como un libro fidedigno. Sí. Entonces ellos decían, no, a mí me importa el Cristo de la fe, pero yo no creo en el Jesús histórico. El Jesús histórico viene de la Escritura. El Cristo de la fe es, ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿Pero qué es Jesús? El Jesús que es el Cristo de la fe. Y era como que separaban ambos conceptos. Y claro, pero eso daba lugar a cualquier cosa. Sí. Modelaban un Jesús a manera personal, bajo mis propios criterios, bajo mi propio contexto. Y creo que a veces nos quedamos más con ese Cristo de la fe, rechazando el Jesús histórico, sin saber lo estamos haciendo. Sí, yo tengo una memoria de una película bien tonta, pero había una conversación donde el tipo decía, vamos a orar, ¿no? Entonces era una familia muy sureña, entonces oran y dice, antes de orar dice, a mí me gusta pensar en Jesús como bebé, siempre como bebé. Entonces cuando yo oro a Jesús bebé, con sus pañales doradas, con sus cachetitos. Y es como que, o sea, la verdad es que para muchas personas es eso, es como que quieren escoger su manera de ver aJesús. Algunos es, yo quiero ver, yo imagino a Jesús crucificado y sangrando y mirándome todo triste porque soy un pecador, pero yo me quedo con ese Jesús. Sí. Pero es como que, no, es que no hay. Escoge tu sabor de Jesús. Es interesante que Bart Ehrman es justamente una de las personas que rechaza ese concepto del Jesús histórico, porque él dijo justamente, la manera de entender el Jesús histórico es yendo a los evangelios. Porque, no hay otra. O sea, eso es lo que nos habla de Jesús. Sí. Pero es un documento histórico y habla acerca de Jesús. Y el Jesús de la fe es el Jesús histórico. Entonces, o sea, ¿dónde más vamos a ir que no sean las Escrituras? Sí. Entendiendo esto, qué es la Biblia, para poder leerla, me gusta lo que sugiere los de Practicing the Way, que son los que hemos estado llevando como una línea, y ellos marcan 4 cosas, ¿no? Leer, lee, medita, estudia y memoriza. Y está interesante porque cada una tiene sus capas y tiene su lugar, ¿no? Algunos dicen, no, yo quiero solo leer, o sea, solo estudiar, pero para eso hay que leerla, ¿no? Sí. Y creo que pensando en leer, hay algo de que
no va a suceder nada si yo no leo la escritura, ¿no? Y me acuerdo que esa vez en la predicación tú usaste el ejemplo del etíope, ¿no? Eunuco sí. en el Hechos. libro de Hechos. Sí. Y es como, ¿y tú entiendes lo que estás leyendo? Pues, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? O sea, ahí entra lo comunitario además, ¿te das cuenta? Sí. O sea, hay cosas que yo nunca voy a entender, pero no voy a saber lo que no sé si no me pongo a leer. Sí, claro. O sea, es como que, ¿cómo sé lo que no sé? Pues ponte a leer. Ajá. Y ponte a leer, porque entonces vas a poder también disfrutar de ¿cómo lo digo? Esa retroalimentación comunitaria y también identificar cuáles son las cosas, porque la verdad también, o sea, hay cada cosa, tanto en el internet, dando vuelta, donde es complicado también saber, a ver, Sí. qué es lo que creemos en cuanto a esto. Pero, o sea, entra en la discusión, pero entra ya habiendo leído un poco, para que puedas también dialogar tanto con otras personas como también con otros libros. Yo he escuchado tantas veces las personas que dicen, no, es que yo no necesito ningún comentario, ningún estudio, porque eso solamente distorsiona. Yo, la Biblia y el Espíritu Santo, y ya está. Y es como que, mira, ni la Biblia respalda esa postura. Sí. Entonces, Estoy seguro que hay personas que dicen, ay, yo no puedo leer, lo mío no es la lectura. Hay un libro que se llama, es viejo, Cómo leer un libro, de Mortimer Adler. sí. Y es clásico ese, ¿no? Y te dice, o sea, mira, empieza a leer de esta manera y te da como pasos, desde lo más básico hasta una lectura crítica, comprensiva. Pero creo que si te cuesta leer, empieza con lo más primario. O sea, es como a ver de qué está hablando. Pero pocas cosas generan más conexiones a nivel cerebrales que leer. Entonces, quizás hay que quitar la mentira de, no, yo soy malo para leer. No, nadie es malo para leer. El tema es que estamos poco ejercitados para leer. Y a veces es que leo y no entiendo. Claro. Bueno, a lo mejor hay que hacer ajustes en cómo estás leyendo. Y por eso sabe de estos 7 paradigmas. Mira, es una literatura antigua. Hay cosas que marca. Cuando hagas una lectura, marca. Es unificada. Tienes que tener el cuadro completo armado. Te va a llevar a la sabiduría o te va a hacer pensar. Hay que meditar al respecto. Entonces, creo que ayuda mucho quizás quitar esa mentira del yo soy malo para leer. Y empezar a ejercítate. Así como cuando vas al gimnasio. Y ese es el ritmo que empieza uno a tomar con la escritura. Sí. No es algo que está fijo. O sea, como no, es que... ¿Tú qué piensas acerca de las maneras de aprender? Que muchos dicen, no, es que yo soy auditivo, es que yo soy visual, es que yo soy, no sé. Sí, hay algo de verdad, pero a veces es mucho de preferencia. Y creo que uno tiene que salir de esa comodidad y decir, ok, si a lo mejor a mí me cuesta esto, pues hago un esfuerzo para. Sí. O sea, es verdad que a lo mejor hay personas que captan mejor una cosa que otra, pero es que nada va a reemplazar la lectura porque Dios decidió dejar por escrito. O sea, aquí hay una cuestión de diseño divino. ¿Y por qué no inspiró a través de un paisaje? Lo podía haber hecho, pero nos dejó a través de un libro. O sea, esa fue una decisión deliberada de Dios. Y los libros, pues, se leen. Entonces, como que no hay mucha vuelta ahí. Porque yo soy más artístico. Bueno, pero lo lector no lo puedes eliminar porque Dios decidió dejarnos su revelación escrita. Y justamente, o sea, lo menciono porque hay personas que lo usan como para decir, este es mi estilo, no hay nada que puedo hacer, simplemente no voy a aprender bien si lo hago de otra forma. Primero es que también están descubriendo de que la verdad, no. O sea, hay que usar todo tipo de método de aprendizaje para que algo... pueda ser aprendido bien por una persona. Pero por otro lado también, si tú dices, es que yo soy auditivo y no soy visual, bueno, a lo mejor lo que estás mostrando es las áreas que donde menos ejercicio tienes. Entonces lo que tienes que hacer es ejercitarte en esa área. Entonces, si te cuesta un estilo, si dices como justamente, no soy bueno leyendo, pues eso se soluciona leyendo. ¿Qué piensas de las personas que te van diciendo, esta es mi 48 veces que leí toda la Biblia? Lectura. Generalmente, perdón si voy a decir algo ácido. Generalmente... Sería una sorpresa, amigo mío. Generalmente son personas que no muestran eso en su carácter. Desafortunadamente. Los que más... O sea, son personas que han leído, pero esa lectura no les ha formado.
No estoy diciendo que es siempre. Está mal, claro, y y no es no- una o sea, generalidad que no es- absoluta. Pero los que lo dicen y lo quieren que todos lo sepan. Hola, soy fulanito de tal, llevo 48 veces. O sea, es como casi su carta de Sí, presentación. correcto. Y es como que, mira qué tipo de cristiano soy, lo leí tantas veces. Hay, o sea, para eso no fue la Biblia. No. La Biblia no fue hecho para que simplemente se lea. Para tener un ranking de O sea, lectura. el leer es el primer paso, pero es el primer paso. El segundo, meditar. O sea, Ajá. y bueno, hablamos eso de lectura, de meditación, y creo que lo de meditación tiene que ver con, es como, se necesita tiempo, se necesita vulnerabilidad, Ujú. se necesita masticar una y otra vez. ¿Viste el Salmo 1 en su ley? Medita de día y de noche y está como masticando que va, ok, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Viste? A mí siempre me llama la atención en Lucas, cuando todo lo que dice el ángel le dice, y María guardaba estas cosas, ¿no? En su corazón. Ajá. Yo creo que eso tiene que ver con meditación, Sí. con guardar esas cosas y empezar, ok, voy meditando, voy pensando al respecto. Para eso se necesita tiempo y se incorporan las disciplinas que ya hemos visto. O sea, cuando uno es capaz de parar, cuando uno tiene un tiempo de solitud, son espacios donde se pueden ir superponiendo de alguna manera una con otra práctica, porque si no es como, espérame, dejé mi trabajo porque estoy... Estos de 3 semanas me están diciendo que tengo muchas prácticas, Ajá. pero cuando las vas uniendo, se da una linda oportunidad. Pero meditar es el paso que sigue a leer, ¿no? Sí. Y no tiene que ver con, ok, cómo lo aplico de manera rápida, sino qué sentido tiene, qué quiso decir. Oye, meditando en Juan 3 y Juan 4, hay un contraste. Qué loco, acá hay algo narrativo, están puestas las historias en paralelo. Eso no te lo da la lectura, te lo da la meditación Tratar en la de escritura. aplicar sin meditar siempre te va a llevar al lugar común. Mm. Tú hablas mucho acerca del lugar común. ¿Por qué no lo explicas? Ok. Para nuestros... Me gustó eso. Leer, ¿cómo dijiste? Aplicar Aplicar. sin meditar nos lleva al lugar común. Entonces, ¿cómo lo aplico en mi vida? Seré un mejor esposo. Ajá, Eso queda bien para cualquier persona. sí. O sea, hasta una persona que no conoce de Jesús dice, oye, quiero ser mejor persona en esto. Ah, listo. Voy a dar, hoy voy a llevarle un café al indigente de la esquina de casa. Eso lo hace cualquiera. Sí, Y hay gente que de hecho lo hace mejor. sí. Ese es el lugar común. O sea, es como que hago lo que todos hacen. Y no tiene que ver con buscarle la quinta pata al gato, sino es con meditar. Pero cuando uno va meditando, te das cuenta de, wow, esto no lo había visto. Esto no lo había visto. Y ojo, las cosas que están sugeridas por los de Practicing the Way, para mí van de la mano. O sea, no es que va uno, después hago el 2, sino que van juntos. Ajá. A medida que voy leyendo, voy meditando, pero también voy estudiando, Sí. porque el estudio te invita a meditar. Porque uno Ujú. dice, oye, yo no había visto que aquí hay cuestiones narrativas en paralelo. Por ejemplo, Juan 3 y Juan 4, ¿no? Tienes un hombre, una mujer. Uno habla con Jesús de noche y la otra a pleno día. Uno es un rabino respetado, el otro es una mujer que nadie quiere estar. Uno judío es otro samaritano. ¿Piensas que eso fue... O sea, a propósito, Juan, porque sabemos que Juan es muy deliberado en su estructura, las está poniendo juntas para que nosotros, lectores posteriores, veamos algo que él nos quiere mostrar. Ujú. Pero eso, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Leyendo, Sí. meditando, pero también al estudiarlo, digo, oh, entonces vuelvo a releer Ujú. y medito y digo, ¿qué hay aquí? Sí. ¿Qué está queriendo decir Jesús? De que es capaz de estar con dos personas tan disímiles, que nunca estarían juntas, Ujú. ¿no? Entonces es como que una te lleva a la otra y vuelves otra vez. Y en esto de meditar y estudiar, yo siento que el concepto de estudio tiene que ver mucho con los que decían esto de Proyecto Biblia, ¿no? ¿Por qué hay que estudiarla? Porque es antigua. Claro. Hay cosas de contexto que nunca vas a entender. Sí. Y por más que quieras, y ojo, no me malinterpreten, pero es como, lo hemos escuchado, ¿no? Como lo mencionaste recién, ¿no? No, tranquilo, tú lees la Biblia, el Espíritu Santo te va a aclarar. Ajá. No importa, no estudies, ¿no? El conocimiento, ¿cómo es? El conocimiento envanece, Ajá. ¿no?
Y ¿cómo hemos descontextualizado ese el conocimiento envanece? Un amigo decía, si el conocimiento envanece y la ignorancia edifica, preguntaba él. Y no, la ignorancia no edifica. Hay que estudiar la escritura. Sí, mira, la escritura es antigua y también ¿cómo lo digo? Es algo también antiguo y desconocido, incluso para la misma audiencia de la Biblia. Por ejemplo, hay veces donde la Biblia tiene explicaciones acerca de cosas que está contando. O sea, donde dice, no, porque en aquel entonces, o sea, de ahí vino la frase, en el monte de Jehová nos veremos. Cuando habla con Abraham en Génesis, ¿cuál es? 12, Sí. cuando sacrifica a Isaac. Dice, por eso Dios proveerá, por eso se dice, en el monte del Señor veremos. Entonces está dando una explicación de una tradición antigua. Justo hoy también, con mi trabajo de José, vi algo interesante. Hablan de que José está sirviendo a sus hermanos. Dice, le sirvieron a José a un lado, los hermanos a otro lado, y a los egipcios que comían con él también los sirvieron aparte. Porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. O sea, te das cuenta, la misma Biblia está dando explicaciones porque es algo difícil, es algo antiguo o sea, si para ellos era algo que necesitaba una explicación, ¿cuánto más nosotros? Cuando daba clases en el Instituto Bíblico de Método de Estudio Bíblico, siempre les hacía el mismo chiste. Escriban, anoten, el mejor libro de contexto histórico. Y ahí estaba, la Biblia. Wow. Sí, pero es que por eso, porque no leemos. Ajá. Y no meditamos. Pero si leyéramos y meditáramos, nos daríamos cuenta de que la Biblia explica un montón de cosas. ¿Viste cuando estuvimos en Proyecto Biblia, que nos grabaron unos videos por los 10 mandamientos? En el que me grabaron a mí, yo digo que una de las cosas que más me llamó la atención de la serie de los 10 mandamientos es algo tan antiguo, nos invitan a una reflexión. Y un comentario que pusieron en el video fue, la Biblia no es un libro antiguo ni moderno, es eterno. Oh. Y es como que suena súper bien, pero el problema es que hay algo ahí que se pierde y chocamos. Sí. O sea, a ver, quiero distinguir. ¿Pero acaso no lo dice Jesús? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Uh-huh. Claro, las palabras de Dios como sinónimo de la misma persona de Dios. Pero el libro, o sea, cuando estoy hablando del libro, estoy me refiriendo a las hojas impresas. Eso no puede ser eterno. Eso se va, en algún momento se va a descomponer. Sí. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Y es como que vemos la atemporalidad de la escritura como una excusa para no estudiar. Y creo que claro que el carácter de Dios revelado y las palabras de Dios son atemporales, pero la Biblia tuvo un contexto tan específico que hay que estudiarla ahí. No fue escrita en nuestro contexto. Sí, correcto. Entonces, eso nos tiene que empujar a estudiarla. Hay otra cosa en eso, antes de ir a la última, pues ya nos hemos extendido bastante. Pensando en los que se dedican a exponer la escritura, a predicarla, yo siento que han caído en el espacio seguro de, pensando en este puente, ¿no? Ajá. Van y hacen un estudio fenomenal del contexto histórico, te dan todo lo que dices, wow, no sabía todo eso, pero no vuelven con esos principios atemporales aplicables a mi contexto. Sí. Entonces tienen una predicación de información increíble y después dicen que Dios les ayude a aplicar la escritura. Y es como, espérame, ¿cómo hago para traer todas esas cosas en esos principios atemporales? ¿No? Y a veces cuesta mucho. Algunos quieren buscar los principios atemporales sin estudiar. Y otros solo estudian, pero no hacen el trabajo de volver. Y creo que pastoralmente, sobre todo a nivel de iglesia, eso es fundamental. Bueno, a mí siempre me llamó la atención lo que hace el apóstol Pablo en cuanto a esto. Cuando está hablando de los Corintios, 1 Corintios capítulo 9, en versículo 8 dice, ¿acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver con lo que está hablando? Dice, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Entonces ahí podemos ver cómo él está yendo en el pasado a la ley y la trae. y está trayendo, dice, sí,
se escribió por nosotros porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Y después aquí baja lo baja de manera práctica. Dice, si en ustedes sembramos lo espiritual, será demasiado que de ustedes cosechamos lo material. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no tenemos aún más nosotros? Entonces está haciendo un argumento, pero es súper interesante cómo es que él va a algo antiguo, algo con la ley, algo que quizás, o sea, imagínate que tirara ese versículo y después ahí lo dejara y que Dios te ayude a aplicar. No. O sea, te voy a dar un principio atemporal, pero basado en la Escritura, porque ahí es donde Dios se da a conocer. Sí. Y la última sugerencia, para que la Biblia vaya formando parte de este ritmo, tiene que ver con memorizar. Y esto está muy bueno, porque uno dice, bueno, memorizar a esta altura de la vida tecnológica parecería casi una pérdida de tiempo, ¿no? Es como, hoy te quedaste en el mundo análogo. No es necesario memorizar, porque lo tienes a un clic de distancia. No hay manera. No hay manera, porque creo que el tema de la memorización va más allá de, ¿cómo lo digo? Va más allá de recitar la escritura. Memorizar tiene que ver con atesorar la escritura, con la guardo, con que la voy colocando en mi biblioteca, ¿no? Y la tengo ahí y está presente, ¿no? Sí. Estoy como en un diálogo constante con la escritura. Ese es el valor de la memorización. A mí me gusta en Deuteronomio, cuando capítulo 6 dice, lo voy a buscar porque en el idioma, no me acuerdo cuál es la traducción, pero el concepto del... estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Otras traducciones dicen, encontrarán lugar en tu corazón. Y ese es el concepto hebreo. Es como que estas palabras tienen que encontrar un espacio en tu corazón, porque tú eres una persona sujeta a tiempo y espacio. Es como que dispone un espacio en tu corazón para la escritura. Sí. Y me gusta ese concepto. Creo que esa es una de las razones por las cuales memorizar es algo que no se puede obviar. Bueno, yo me pongo a pensar incluso, o sea, el desarrollo del ser humano en cuanto a ideas y formación de memorias y todo. Se dice que los niños empiezan a tener memoria al momento que tienen lenguaje. Porque la manera de como guardar memorias mucho tiene que ver con lenguaje. Y nosotros vamos aprendiendo palabras para describir lo que estamos experimentando y lo ponemos en palabras. Y si hablamos de una palabra como una unidad indivisible en cuanto a ideas, el tener un vocabulario más amplio también me da riqueza de poder describir mi experiencia. Y después, si ampliamos aún más a frases o lemas o cosas que creo que son maneras en que una sociedad también va encapsulando ideas, frases, sabiduría, experiencias. Después, si vamos a pasajes como la Escritura, entonces ahora tenemos una idea una manera para poder conectar a nivel emocional, a nivel experimental, con justamente lo que la Biblia está expresando. Nos conectamos con la palabra misma de Dios. Y eso no es algo que, por ejemplo, son pocas veces donde una persona abre un diccionario para decir, a ver, ¿qué palabra mejor describe lo que yo estoy pasando en este momento? ¿Qué siento? Desidia. Y desidia. Oh, wow. ¿Qué palabra más? Sí, pero es justamente lo que estoy sintiendo. ¿Podría usar otras palabras? Sí, pero sería medio rebuscado. Pero aprendí esta palabra y ¡pum! Conectó. Ahora, si tienes un pasaje, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Y lo tengo en la mente y lo puedo, en cualquier momento, lo puedo traer. Ahí es donde cuando me siento desanimado, cuando me siento frustrado, cuando me siento ansioso, no es que voy a ir, a ver, ¿cuál es un versículo? O lo busco, ¿no? Versículos para la ansiedad. No, eso es lo que viene a la mente. Estaba escuchando justamente el podcast de Practica el Camino,
acerca de este tema y el que estaba hablando dijo que pasó un momento traumático donde creo que su hija casi muere y se subió a la ambulancia y era como que vámonos rápido. Wow. Y en camino en la ambulancia, dice, empezó a venir a su mente los salmos que había aprendido de niño, que por años no lo había tocado, pero como estaba guardado en algún lado en su mente y corazón, ¡pum! Eso es lo que empezó a invadir su mente y dice que fue de gran alivio. Y uno dice, esa es la importancia de memorizar, de traer contigo siempre la Biblia, porque el tiempo y el espacio que se requiere ya no es, voy a sentarme, voy a abrir la Biblia, voy a leer, voy a poder entender, voy a buscar, voy a estudiar. No, ya lo memoricé. Entonces, estoy sentado, estoy mirando los pájaros y ¡pum! Se me viene a la mente un pasaje. Y ahí es donde puedo sacarlo, puedo masticarlo, puedo meditarlo, puedo pensarlo, puedo orarlo, puedo compartirlo. Y creo que eso es de gran valor. Sí, no estoy de acuerdo con todas las cosas que dijo y enseñó, pero Francis Schaeffer, en la última entrevista antes de partir, dijo esto: yo no amo a este libro porque tiene tapas de cuero y bordes dorados, ¿no? ¿Te acuerdas cómo eran las Biblias antiguas, no? Dice, lo amo porque es el libro de Dios. A través de él, el creador del universo nos ha dicho quién es y cómo llegar a él a través de Cristo, quiénes somos nosotros y cuál es la realidad. Sin la Biblia no tendríamos nada. Puede sonar melodramático, pero a veces por la mañana tomo mi Biblia y la acaricio. Estoy tan agradecido por ella. Si Dios hubiera creado el mundo y permanecido silencioso, no sabríamos quién es Él. Pero la Biblia lo revela. Por eso es que la amo. No amo la Biblia como un libro, la amo por su contenido, por su autor. Lo siento así con más fuerza cada año que pasa. A portas Wow. a partir de la presencia del Señor. Y creo que hay algo muy profundo en eso. Es como podemos saber quién es Él y quiénes somos nosotros. Uh-huh. Y no podemos desvincularnos de la Escritura, ¿no? Pero no es solo, como dijiste al inicio, no es leerla para discutir, no es leerla solo para informarnos. Tiene que ver con entender qué es la Escritura. Y creo que estos 4 pasos prácticos, nos ayudan a ir teniendo un ritmo, ¿no? Que vaya incorporando esta regla de vida que nos va creando tiempo y espacio. Y ahí la palabra de Dios empieza a hacer su obra, como dice Salmo 19, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, transforma el alma, ¿no? O sea, es capaz de mostrar en nosotros cosas que nunca vamos a ver. Pero para eso hay que incorporarla como un ritmo a nuestra regla de vida. Sí, así que lee, medita, estudia, memoriza. Así es. Y creo que con eso vamos a poder entonces tener lo que necesitamos para justamente conocer mejor a Dios. Y va enriqueciendo incluso todas las otras prácticas. Porque cuando yo leo, cuando yo memorizo, puedo estar en solitud también y lo que se me viene a la mente son pasajes. Puedo tener esa conversación con Dios. Cuando yo oro, entonces tengo también lenguaje para poder orar. Cuando incluso en ayuno me pongo a pensar en la tentación de Jesús. O sea, lo único que salió de su boca en Mateo capítulo 4 era pasajes bíblicos. Entonces, o sea, como que todo va conectado, enriqueciéndose el uno al otro. Entonces, sí tiene su lugar. Nos vemos próxima semana. Vamos a hablar de la comunidad como una práctica espiritual. Y está muy interesante verlo desde ese ángulo, ¿no? Muy Porque bien. Quizás de todas las prácticas, esta es como la que viene por default. Bueno, yo me congrego el domingo, pero no necesariamente es congregarte. Sí. Es ver la comunidad como parte de un ritmo de tu vida. Sí. Ahí vamos a hablar juntos sobre ese tema. Muy bien, hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.